Hola, ¿qué más? Para este videoanálisis tenemos como elemento principal al documental La Sinfónica de los Andes. Esta, este documental, este documental tiene una duración de 1 hora 55 minutos en la que se presentan diversos testimonios de lo que se pasó, se presentan imágenes que ayudan a dirigir como la imaginación de aquel que lo ve, del espectador, hacia lo que pasó en ese momento, en esa situación, en ese año, el 2011, y que pueda más o menos interpretar y sentir lo que pasó en ese conflicto, en esa violencia presente en ese territorio. La estructura narrativa de nuestro documental de estudio tiene tres partes: el inicio, la segunda parte, que se entiende como el desarrollo, y el final, que es como la conclusión, ¿sí? Para la primera parte siempre se puede apreciar la parte de los testimonios de una señora bastante mayor, en la que describe cómo era el territorio del norte del Cauca antes de que llegara la violencia, la paz que se vivía ahí, el ambiente de comunidad, ese sentimiento de respeto, de amor mutuo, entre cada uno de los que integraban la comunidad de estos indígenas. Pero avanzando un poquito más en esta primera parte, luego se va presentando y se va explicando y describiendo qué era lo que pasaba con la violencia, en la que se dice que la violencia causó la muerte de niños, mujeres, y quemaban las casas, y entre otras. Y hasta se comparó con la guerra de los 1000 días, diciendo que en esa guerra de los 1000 días no, la gente que peleaba no mataba a las mujeres ni a los niños, ni tampoco las quemaban las casas. Solamente se dedicaban a enfrentarse entre cada bando sin involucrar a nadie más. Pero no pasó en esta ocasión. Aquí tanto como las fuerzas de las FARC como también de la policía aprovecharon esta violencia, este desastre causado en esta población, para hacer de las suyas. Se presentan imágenes del horror de lo que hacían estas fuerzas contra esta comunidad. Se presenta y dicen que violaban a las mujeres, las azotaban, las golpeaban, mataban a las otras personas por el simple hecho de ser liberales. A algunos les quitaban la cabeza, mostraban a las orejas como un signo de victoria, de trofeos, de cada quien que mataban. Esta parte describe mucho lo que hicieron, lo que produjo, y las acciones y el por qué también lo hacían. Cada acción de muerte, de golpes, violaciones, sacrificios, entre otras cosas, solo eran por el hecho en ocasiones de ser liberales. Solo decían, si son liberales, los matamos, y ya. Ese contraste fue lo que provocó tanto lío, aprovechando de la violencia presente entre estos dos grupos, de la policía y de las FARC. En la segunda parte ya de este documental, un poco avanzando entre los testimonios de lo que era y lo que fue durante la guerra, esta comunidad del norte del Cauca, viene ya a la protección de la identidad de esta comunidad, ¿sí? Aquí se ve y se dice que la fuerza de una comunidad puede evitar que desaparezcan las costumbres, las creencias, la educación, el pensamiento, la apreciación de lo que es en realidad el territorio natural, que no hay que dejarse pisotear del todo con respecto a la manipulación por medio de la psicología, de la educación del estrado social actual, en el que decían que aunque dijeran que que las personas que hacen parte de las comunidades indígenas no son más que son feos, que son pobres, que no saben nada, que no entienden nada, que son personas brutas, no, que son como si fueran animales, no. Y aquí también se va presentando poco a poco el testimonio de una familia que perdió a 2 hijos y que luchó por conseguir otro más. Pero entonces, en esta segunda escena, se puede sentir más el dolor por la pérdida, el dolor por ver cómo pasaban las cosas. La familia que perdió a sus hijos en esa guerra no, no se siente bien. Perder un familiar no es nada bonito. Y este documental muestra tanto este sentimiento que lo llena a uno de tristeza y luego lo reconforta a uno cuando se muestra que en esta segunda parte se presenta la música, como ese pequeño espacio en el que las personas pueden aplacar un poco, no olvidar, no superar del todo, pero sí asimilar de mejor manera lo que pasó y recordar a aquellos, honrarlos mediante este campo artístico, a través de los niños. Y también se muestra en esta segunda parte el testimonio de una niña en el que ella dice que antes, cuando era pequeña, más pequeña antes de la violencia, era libre, no tenía miedos, pero que cuando llegó la guerra, estaba a la expectativa de qué iba a pasar después, si iban a llegar, en qué momento iban a aparecer, así estuviera todo tranquilo, pero no se sabe si iban a aparecer o volver de nuevo. Eso es un miedo que se obtiene desde pequeño y que se queda para siempre. Pero en la tercera parte, se va explicando un poquito a poco cómo es que iba llegando el suceso del por qué, ya desde adentro, imagínense, con este miembro, Tiro Fijo, alias Tiro Fijo, que era el máximo comandante de las fuerzas de las FARC-EP, que ellos
Su trabajo era más político, era de observar a la gente, de como tratar de trabajar con ellos, claro, siempre en beneficio para ellos mismos, pero aún así el trato no era tan militar, no era tan violento, pero dentro de esos grupos habían más grupos que tenían ideales diferentes, se comportaban diferentes. Eso hizo que se rompiera un equilibrio entre eh, el no tener como las comunidades a la fuerza y con miedo, sino más bien con propuestas, ¿sí? Pero cuando se rompió eso, que empezaron a haber más violencias, la comunidad no se quedó quieta, tampoco, se empezaron a defender y esto llevó también a más muertes. Luego se viene este desorden con la policía, con los militares, empiezan esas batallas y quienes son los más afectados, los civiles. Dentro del documental se pueden apreciar a cuatro personajes relevantes. El primero es a la abuelita, una abuelita que nos relata la historia del antes y del durante, no solamente de la comunidad, sí, tampoco de la violencia, sino del qué llevó a la violencia dentro de. Explicó el desorden que hubo dentro de las fuerzas de las FARC, junto con un personaje que es alias Tiro Fijo, el máximo comandante en ese entonces de las FARC, en la que se muestra el por qué, se explica el por qué sucedió la violencia de las FARC contra las comunidades en un inicio y que todo eso haya llevado al conflicto entre las fuerzas militares y las fuerzas de las FARC, y que haya tenido como víctimas a las personas de la comunidad en el norte del Cauca debido a su proximidad, porque la presencia de las FARC estaba en ese territorio. El segundo personaje relevante es una señorita que nos explica y que nos comenta que los más viejos, ¿sí?, defendían o trataban de guiar a los más jóvenes a que no olvidaran su esencia, sus raíces, sus creencias, sus valores, su vida, su sangre, por así decirlo, para cuidar y proteger lo que la cultura de ellos tiene adentro y que no se hayan dejar llevar por la sociedad más moderna, que debido a la educación que se presenta en esta sociedad, termine por acabar lo poquito que queda de la comunidad de los indígenas. Como tercer personaje tenemos a la niña, que nos muestra desde un punto de los más jóvenes sobre lo que piensan, de lo que vivieron, del miedo que sintieron, que obtuvieron en esas situaciones. Y por último, al profesor de música, nariñense, para ser más exactos, que a través de la música, de la enseñanza de tocar los instrumentos, fue formando junto con los integrantes de la comunidad un refugio más para no solamente como para aceptar un poco más la pérdida, sino para honrar a aquellos que se fueron por culpa de esa violencia. Y también como una manera de hacerse presentes e imponer su punto de vista y dolor ante el gobierno y el Estado. Dentro de los hechos importantes que se pueden destacar del documental, tengo reflejado dos. El primero es en la que se presenta la música como aquel refugio importante de todos aquellos que tuvieron una pérdida, un dolor, para que se refugiaran en él, honraran a los muertos, esto también sacaran a la luz sus pensamientos frente a la situación de la guerra y también para suplir un poco su dolor, no olvidar, pero entonces sí recordar con amor a aquellos que ya no estaban. Como segundo hecho importante aquí se destacan los conflictos dentro de las FARC, que sin importar los tipos, las creencias, siempre dentro de una organización en las que hayan varios grupos, tendrán cada grupo sus ideales y sus formas de actuar, de conseguir las diferentes metas. Y dentro de las FARC no fue la excepción. Los pájaros que les decían era un grupo de personas que se encargan de lidiar con la parte del susto, de asustar a las personas, de hacer la recolecta, pero entonces si no estaban siendo observados por otro grupo, los grupos principales, precisamente en el que estaba liderando alias Tiro Fijo, el máximo comandante de las FARC, hacían lo que querían y empezaron a matar, a violar, por placer, por lo que querían, eso provocando una confrontación con los campesinos, luego llevando eso un poquito más grande contra los militares y produciendo así un daño colateral masivo con estas personas, con la comunidad y en los indígenas Asa, pero que al final, gracias a la música, llegan a tener un momento de alivio en el que no se siente con tanto dolor. Una escena clave dentro del documental se ve reflejada ya en el minuto 93, en la que se expone que porque dentro de los testimonios dice que los militares aprovecharon esta guerra para hacer también de las suyas, para apoderarse de tierras y sacar a las personas, desterrarlas, ¿cierto? Entonces se pone que no hay que dejar que aquellos que se aprovecharon, que son del gobierno también, con la nueva educación, la educación de ese Estado, dejen borrarlos el valor cultural que tiene cada comunidad, en especial de estos indígenas Asa, que fueron los principales afectados dentro de esta guerra, en el norte del Cauca. Y que hay que mantener siempre claro quiénes somos dentro de lo que cada uno pertenece. ¿Sí? Sí, porque últimamente se ve ya la educación con lo tradicional y lo moderno, con las grandes urbanizaciones, como una manera de escalar socialmente, según estos testimonios, citando lo que decían ellos, claro, y que no debería ser así.
que debería ser una manera de comprender lo que ellos tienen allá sin perder lo que nosotros tenemos acá como una comunidad. Y esto es muy importante porque muchas comunidades se han visto afectadas por esto, se dejan llevar por la nueva sociedad y pierden lo que ya tenían, pierden lo que tienen de su comunidad y solamente llegan a aportar más a la nueva sociedad. En este documental de nosotros que estamos hablando aquí, tiene una gran relación con una lectura mencionada de Gumucio en el 2014 sobre el cine, en el que se menciona el cine comunitario. ¿Por qué lo tiene tan relacionado? Porque es que este cine refleja, utiliza a las personas que vivieron esos hechos, no recolectan información y la transmiten a través de un producto audiovisual con mucha estética, sino que no solamente no descuidan la parte estética, sino que también reviven la realidad desde la propia carne, desde aquellos que lo vivieron. Y nuestra directora de este documental es alguien que vive ahí, que lleva más de 40 años viviendo en ese territorio. Entonces no solo tampoco es alguien que llega de manera externa, sino que también sabe y que conoce la importancia de que esto se exponga afuera, que todos en el territorio colombiano sepan de esta situación que se vive en esos territorios. Y que pues tampoco está muy alejado de la situación de otros territorios, pero entonces no muchos lo muestran. ¿Sí? A pesar de lo difícil que haya sido en Latinoamérica, debido a precisamente estas puertas al margen de la ley, que impiden un poco el desarrollo audiovisual que busque mostrar la realidad social que se vive dentro de un territorio bajo el gobierno de una nación. Muchas gracias.